Aleluya, gloria a Dios. Bueno, mis amados, hoy es un día, todos los días son especiales porque todos los días lo hizo el Señor, pero hoy vamos a hacer algo que la Biblia dice que hay que honrar a los siervos, reconociendo que el pastor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es el pastor de los pastores. Él es la autoridad que está sobre todo. Pero como autoridad Él también delegó autoridades, porque Dios es un Dios organizado. Dios no anda así como muchas veces nosotros, desorganizados. No, Dios tiene un organigrama bien establecido en el reino de los cielos como en la iglesia, porque a Dios le gusta que nosotros andemos sobre autoridades, porque la Biblia dice que las autoridades fueron establecidas por Dios. Hizo Romanos capítulo 13, porque Dios pone autoridades, porque a Dios no le gusta el desorden. ¿A quién le gusta el desorden? ¿Al diablo? Al diablo le gusta el desorden, al diablo le gusta la anarquía, estar en contra de la autoridad. Pero Dios es un Dios de orden, un Dios que establece, que es la autoridad máxima, pero que establece autoridades. Y hoy vamos a hablar de lo que es pastor. ¿Qué hace un pastor? Dice en Estados Unidos que el pastor es la cuarta profesión más peligrosa en Estados Unidos, ser pastor. Así que muchos me dicen en el mundo: no, ser pastor es muy fácil. A mí me han dicho: no, eso es ser muy fácil, ser pastor. Abrir un local, aprenderse la Biblia y empezar a predicar. Y eso, ustedes que creen eso, el pastor se enriquece ¿con qué? Con los diezmos y las ofrendas. A mí me lo han dicho. A mí en Chile un mundano me hizo la propuesta, me dijo: usted que sabe la palabra y tiene buen léxico, como dicen, era un antioqueño que tiene buen verbo, buena palabra, abramos un local y nos llenamos de plata. Usted es el pastor y yo recojo la plata. Yo oigan a este. El que no conoce, como es ciego. Pero realmente, ¿qué es un pastor? Mire, muchas veces pensamos que ser pastor es muy fácil. Y no, el pastor solamente le toca que orar, ayunar, estudiar la Biblia y darnos una prédica y ya. Pero en Estados Unidos se hizo un estudio, las profesiones del pastor, y dice que fuera de ser pastor, el pastor es predicador, el pastor es ejemplo, el pastor es padre, esposo, consejero, conferencista, planificador, visionario, director, mentor, amigo, niñero, reconciliador, consejero de matrimonios, consejero de jóvenes, consejero de líderes, maestro de la palabra, intercesor, orador. Además de eso, le toca muchas veces que ser portero de la iglesia, hacer arreglos en la iglesia, en el templo, hacer limpieza en el templo, ser líder de alabanza, y el primero en llegar y el último en irse. Eso es ser pastor. Los de afuera, y muchas veces en la iglesia pensamos que ser pastor es muy fácil. Usted se imagina a nuestros pastores. Aquí aproximadamente asistimos, creo, como 300 personas, creo, si no me estoy, de 200. Los pastores deben de preocuparse por sus problemas a cotidiano, como nosotros los tenemos. Pero fuera de eso, él debe preocuparse por 300 problemas que hay. Porque imagínense que él es consejero de matrimonios, una pareja que se está separando, ¿dónde van? Del pastor. Pastor, el que está desanimado, ¿dónde va? Pastor. Y el pastor, fuera de estar solucionando sus problemas, Dios lo llamó también a solucionar los problemas de las ovejas. De ser pastor no es fácil. Ser pastor, por eso en Estados Unidos está categorizado, por el cuarto profesión más peligrosa.
¿Por qué? Porque muchos pastores mueren de infartos fulminantes, es tanta la presión. Fuera de eso, la presión espiritual, porque el mundo espiritual es más poderoso que este mundo natural, y necesitamos que nuestros pastores día tras día sean llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que los fortalece, el que los guía y el que les da esa palabra que cada 8 días nosotros nos da. Muchas veces no es que usted coge la palabra y la estudia, hermano. Para uno enseñar la palabra tiene que pedirle dirección al Espíritu Santo, porque Él es el que conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Honrar, muchas veces decimos, no, es que yo no honro a nadie, yo solamente honro a Dios. Entonces yo le digo, uy, usted está fuera de un mandato que está en el decálogo, porque el decálogo dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué Dios dice, pone esa palabra ahí, honrar? Hay veces confundimos nosotros la palabra honrar con la palabra adorar. El único que es digno de adoración es Dios, de alabanza, de exaltación. Pero sí podemos honrar las personas. Sí podemos, porque si Dios dice honra a tu padre y a tu madre, es porque podemos hacerlo. ¿Y qué es la palabra honrar? La palabra honrar es mostrar respeto hacia alguien, admiración y gratitud. Eso es honrar. Ahí yo no estoy adorando a nadie. Si yo respeto a la autoridad, lo estoy honrando. Si yo admiro a la autoridad, lo estoy honrando. Y si yo soy agradecido con la autoridad, lo estoy honrando, no estoy adorando. Porque adorar es entregar todo mi ser al único que es digno. Al único que yo te adoro, Señor, te exalto. Tú eres mi vida, porque Cristo es nuestra vida. Pero honrar es reconocer de que Dios estableció unas autoridades. Así como estableció autoridades gubernamentales, también estableció en la iglesia autoridades eclesiásticas, que son nuestros pastores. Nuestros pastores, el pastor Ever, su esposa, la pastora Adriana, el pastor Guido y su esposa, la hermana Beatriz. Por eso, nosotros debemos de aprender a honrar a nuestros pastores. Y el escritor de Hebreos, finalizando la carta o el libro, como quiera usted llamarlo, en el capítulo 13, nos enseña algo cómo debemos de honrar a nuestros pastores. Abra su Biblia en el capítulo 13 o prenda su Biblia en el capítulo 13 de Hebreos. Y yo le he puesto como título, Dios le puso como título a este mensaje, pastores, gracias por su labor. Gracias. Y Dios les dice, gracias por su labor. Gracias. Porque lo decía esta mañana en el culto, le decía a los hermanos, porque Dios ha puesto la confianza en ellos. Y el que más cree que ellos son pastores es Dios. Como en nosotros, el que más cree en nosotros es Dios. Entonces dice la Biblia, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice la Biblia 13:7. Dice en el nombre de Jesús, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces aquí el escritor de Hebreos dice, en lo último, porque la epístola de Hebreos habla de mucha doctrina, mucha comparación del sacrificio con lo que hizo Jesús, hay una comparación, pero al finalizar la carta, el escritor da unas recomendaciones, como unos deberes que nosotros como hijos de Dios debemos de aplicar. Lo otro es doctrinal conocimiento, pero al final de la epístola ustedes apliquen esto en su vida, porque la palabra no es solamente conocimiento, sino aplicación, vida, hecho. Porque si no hay aplicación en mi vida, la palabra es muerta. Yo tengo que vivir la palabra.
Si yo no vivo la palabra, voy a ser un religioso más. No, la palabra hay que vivirla como ella dice. Entonces el escritor de Hebreos dice esto. Y en el versículo 7 dice: acordaos, ¿de quién? De vuestros pastores. Y la palabra acordarse es traer memoria, traer a nuestra mente. Hermano, nosotros somos buenos para acordarnos de nuestros pastores, ¿cierto? Pero cuando estamos en problemas, pastor, está que se muere mi suegra, necesito que venga a orar, 1 de la mañana. Pastor, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Y nos acordamos de ellos, de los pastores, en los momentos de lucha. Pastor, ore por mí porque me quedé sin empleo, que Dios me provea un empleo. Al primero que buscamos es a los pastores. Yo lo he hecho, y yo creo que usted también lo ha hecho, ¿no? Levante la mano. ¿Quién ha ido en los momentos de lucha, ido a buscar al pastor, o lo llama: pastor, mira, tengo esta dificultad, ayúdame a ore por mí? Todos, sí. Pero aquí la Biblia dice: acuérdese, hermano, y la pregunta es: cuando Dios me responde, ¿igual me acuerdo del pastor? Cuando Dios me bendice, ¿igual me acuerdo del pastor? Cuando Dios me da para el sancocho trifáxico, me acuerdo comiendo y yo: ay, ¿será que el pastor le gusta? Cuando Dios me da el empleo que el pastor oró para que Dios me... Con el primer sueldo, voy a invitar al pastor aunque sea a tomar un café de agradecimiento. No es una obligación, pero eso se llama honrar. Honrar, hermanos. Ser agradecidos. No solamente hay que buscar a nuestro pastor cuando estemos en la necesidad, también hay que honrar al pastor cuando Dios nos da la respuesta y nos da la bendición. Cuando me esté comiendo el frisbee o el cocorico, no sé cuál le gusta a usted. Le va a hallar un cocoriquito al pastor. Es que eso está tan caro, si no alcanzo para el mío. Acordarse del pastor. Muchas veces la iglesia somos ingratos en ese sentido. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que nos acordemos, no solamente en el tiempo de lucha, sino también en el tiempo de bendición, porque el pastor oró, el pastor clamó con nosotros. Por eso el escritor dice: acordaos, traigan a memoria. Aquel que le enseña la palabra, dice aquel que te predica, que te discipula, que quieres que tú crezcas en el conocimiento de la palabra del Señor. No creo y le están dando bala, pastor. El pastor quiere que tú y yo conozcamos la palabra, y por eso ellos se preparan para darnos una buena palabra, para no salir aquí con cualquier, perdón la redundancia, con cualquier babosada, con cualquier falsa doctrina. Y algo que, hermanos, algo que tiene este ministerio y tiene Asambleas de Dios, es que nosotros predicamos la sana doctrina. Que a nosotros no nos da miedo decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Pecado es pecado, se le dice, porque así dice la palabra. Y dice: acordaos de aquellos, hermanos, de esos buenos mensajes que nos da el pastor Ever, nos da el pastor Guido. Señor, úngelo en nuestras, lo que decía el hermano Javier, orar por ellos. Cuando venimos desanimados: pastor, ore que estoy desanimado. Y le voy a contar una historia que conté en el primer culto. Un hombre que él era cristiano, es cristiano, y llegó a la casa, estaba en la casa con la mamá, y era domingo, y la mamá se alistó para ir al culto de escuela dominical, y el caballero acostado. Y la mamá le preguntó: hijo, ¿no va a ir a la iglesia hoy?
No, madre, yo no voy a ir hoy a la iglesia. Estoy desanimado, yo no quiero ir por allá. Pero ¿cómo así? Si hoy es domingo, los domingos nos reunimos los cristianos. Entonces el hombre le dijo: madre, dame tres razones por las que yo tenga que ir hoy a la iglesia. Dijo la mamá: sí, hijo, yo te voy a dar 3 razones valederas porque tú vas a ir hoy a la iglesia. Primero, porque la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Debemos, como hijos de Dios, congregarnos. Segundo, porque yo soy su mamá, y si usted vive bajo mi techo, yo le ordeno que vaya a la iglesia. Si está bajo mi techo, se va para la iglesia conmigo para el culto. Y tercero, porque usted es el pastor de la iglesia. Los pastores también se desaniman. Los pastores también se desaniman. Hay que levantar, hermano, tú y yo tenemos que ser los Ur y los Aarón de este tiempo, de levantarle las manos a los pastores. El enemigo está atacando el liderazgo pastoral. El enemigo quiere acabar con los ministros de sana doctrina, y para eso Dios nos puso a nosotros que en la oración levantemos las manos de los siervos. Así nos acordamos de ellos, y no solamente los ponemos a orar a ellos por nosotros, sino que es recíproco. Nosotros oramos por ellos para que Dios les siga bendiciendo y Dios los siga utilizando, porque el único que sostiene la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, acordarnos de ellos en esos momentos y ver su conducta y seguir su ejemplo de fe. Hermano, ser pastor hay que tener mucha fe. Yo he visto a los pastores que se paran a mirar si vienen los hermanos. Son como ese padre cuando esperaba al hijo pródigo. El padre del hijo pródigo se paraba todos los días en el camino a ver si venía su hijo. Así hace el pastor, a ver si viene el hermano a recibir la palabra, si viene el hermano a congregarse. El pastor se preocupa si está enfermo o si está en luchas. Los pastores aún sacan de su bolsillo para ayudar económicamente. Yo he sido testigo. Imitar su conducta, ver su conducta y imitar su fe, porque ser pastor hay que tener una fe, podríamos decir, sobrenatural. En el mundo dicen que son muy fáciles, pero es difícil ser pastor. Hay que ser abnegados, entregarse por completo. Es tanto que el mayor ejemplo es el Señor Jesucristo, el pastor de los pastores. ¿Y qué dijo él? Que el pastor da su vida por las ovejas. Y Cristo dio su vida por las ovejas, y ellos dan la vida por nosotros. Pero es que él no murió. No, hermano, cada vez que él ora, cada vez que ellos oran, interceden, cada vez que ellos nos escuchan, cada vez que ellos nos atienden, ¿saben qué están invirtiendo en nosotros? Tiempo. Y el tiempo es que vida. El tiempo no se recupera. Yo también tuve 20 años y no voy a volver a tener 20 años. En el reino volveré a tener, pero aquí en la tierra no. Entonces, cuando la Biblia dice que el pastor da su vida por las ovejas, Jesús la dio literalmente en una cruz, resucitó. Pero cuando mi pastor invierte tiempo en mí, está dando vida, porque el tiempo es vida. Por eso debemos de acordarnos de nuestros pastores. ¿Me acuerdo de ellos? Entonces es una de las maneras que nosotros honramos a ellos. Vamos al versículo 17. ¿Cómo honro también a mis pastores? La autoridad que Dios estableció. Dice la Biblia, versículo 17 dice: obedecer ¿a quién?
obedeced a vuestros pastores. No, yo al único que le obedezco es a Cristo. Vea, qué bueno que le obedezcas a Cristo. Si nosotros decimos que le obedecemos a Cristo, obedecemos a las autoridades establecidas por Dios, no se nos va a dificultar obedecer. Y aquí una de las maneras de honrar a nuestros pastores es obedeciéndole lo que ellos nos dicen. Si yo vengo a pedirle un consejo y él me dice haga X, yo no voy a hacer Y. Porque si voy a hacer Y, ¿para qué vengo a decirle a que me dé un consejo el pastor si me va a decir que es X? Obedecer a vuestros pastores, hermano. Una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es obedecer. El diablo ha metido un espíritu de anarquía en el mundo, de desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque él es el primer desobediente. A él no le gusta someterse a las autoridades porque él quiere ser la autoridad. Es tan descarado que quiso correrle, como dice popularmente, la butaca al Señor, sentarse en el trono del Señor, porque a él no le gustan las autoridades. Pero Dios, como lo dije al principio, Dios es un Dios de orden y un Dios de autoridades. Y Dios quiere que a nosotros obedezcamos a nuestros padres. Es que a mí no me gusta el pastor. Peleé con Dios, porque el que lo colocó fue a él. A mí no me gustan muchos gobernantes de mi país. ¿Qué dice la Biblia? Que tengo que orar por ellos. Tengo que orar por él. Y si usted no, es que a mí no me gusta el pastor, que no, pelee entonces con Dios. Pero la Biblia me dice: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Ay, va más allá, sujetarse, estar sumiso. Bueno, una de las maneras que nosotros dejemos de obedecer y sujetarnos a nuestros pastores es que ellos nos lleven a pecar. Ahí sí, pastor, me lleva a un principio que no está en la Biblia, que me vaya. No, pastor, ahí sí está por encima la autoridad que es Dios. Pero aquí, como hay pastores que leen la palabra, que nos enseñan, hay que sujetarnos, hermanos. Si el pastor nos manda a lavar los baños, no, yo cómo voy a lavar los baños si yo soy coordinador de eje. ¿Cómo, pastor? Yo ya pasé por esa. No, si el pastor dice vaya a lavar el baño, bueno, mi pastor tocó. Y alegres, allá trapeando, gloria a Dios, como Pablo, Señor mi Dios, al contemplar el cielo, sujetados, obedientes, sumisos. Una de las maneras que honramos a nuestros pastores, ¿cómo nos deshonran a nosotros nuestros hijos? ¿Cuántos de aquí somos padres? Y yo le hago esta pregunta: ¿usted se siente contento cuando usted le manda una orden a su hijo y él no la hace? Uy, te felicito, no me obedeciste. ¿Cómo nos sentimos nosotros como padres? Mal. Usted se imagina, también tenemos que colocarnos cuando el pastor nos dice haga esto y hacemos lo contrario. ¿Cómo se siente él? Mal, porque no le estamos obedeciendo a lo que Dios quiere. Acuérdense que los pastores son los voceros de Dios. Dios les muestra, Dios les revela. Entonces, obedecer. En la obediencia, hermanos, está la bendición. Queremos ser bendecidos, seamos obedientes, porque en eso está la bendición. Obedecer es respetar lo establecido por Dios. Romanos 13, 1, 2. Por favor, me lo coloca en la pantalla, hermano. Romanos 13, 1, 2. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? ¿Quién los puso a ellos? ¿Santiago? ¿El presbítero nacional? No, las asambleas de Dios. Dice que los puso Dios. Ay. Y como dijo ahora el pastor Ever, arriba de Dios, ahí sí no hay nadie. Ahí no hay nadie. Como los gobiernos de afuera, lo puso Dios. Pero como estamos hablando de los pastores, los puso Dios.
Versículo 2, mira lo que dice el versículo 2, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, cuando yo me opongo a una autoridad, ¿a quién me estoy oponiendo realmente? ¿A quién? A Dios. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Dios, usted se equivocó. Yo no, usted no sabe nada. Dios, ese no era yo. Se está oponiendo a su autoridad. No está cuestionando al pastor. Cuando yo cuestiono una autoridad, no estoy cuestionando a esa autoridad, estoy cuestionando a Dios. Porque Él, dice la Biblia, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso el diablo fue echado del reino de los cielos. Porque él resistió la autoridad y le dijo: no, el Señor, aquí yo soy el que mando y el único digno de adoración aquí. Suena como muy dictatorio, pero la autoridad máxima es Dios. Pero cuando Dios establece una autoridad, yo no la puedo resistir. Por eso David fue bendecido, porque David fue llamado a ser rey, pero por encima de él antes hubo un rey que fue Saúl, y Saúl fue muy malo, y David sabía que era muy malo, y Dios le dio la oportunidad en dos situaciones de matarlo. ¿Y qué dijo él? No, Señor, cuando dice yo no toco al ungido de Jehová, ahí quiere decir yo no toco la autoridad establecida por el Señor. Si Él la puso, que la toque Él. Yo no voy a tocar la autoridad. Y hay muchos de nosotros que somos tan irrespetuosos que tocamos la autoridad. Hablamos mal de los pastores. Y sabe que cuando yo estoy hablando mal de Él, estoy hablando mal de Él. Es que es delicado, hermanos. Es delicado. Y dice que acarrean condenación. Eso es delicado, porque usted le está diciendo a Dios, como lo dije ahora, no sirve. Pero entonces dice: obedezcamos. ¿Por qué obedecer? El mismo versículo nos aclara, nos dice: porque ellos velan por vuestras almas. ¿Sabe cuál es el anhelo de nuestros pastores? Que tú y yo entremos al reino de los cielos con ellos. El pastor Eri, el pastor Guido quiere entrar con nosotros de la mano y decir: vea, Cristo, estos me diste y estos los sostuve. Por eso él dice la Biblia: porque cuida vuestras almas. Cuando el pastor nos exhorta, cuando el pastor nos corrige, es porque él quiere entrar con nosotros en el reino y vernos sentados, discúlpeme, siento en la mesa con el Señor. Eso es lo que, por eso hay que obedecerle, porque la preocupación de ellos es que todos estemos en las bodas del Cordero. ¿Usted no quiere estar allá? Yo quiero estar allá. A mí que me saquen de todas las fiestas terrenales, de bodas, de cumpleaños, de quinceañeras, de todo, de bautismos, pero que el Señor no me vaya a sacar de las bodas del Cordero, porque yo quiero irme con mis pastores y con mis hermanos, estar celebrando una eternidad. Porque esa es la preocupación de un pastor, de que tú y yo seamos fieles y lleguemos allá con ellos. Dice: tu vara y tu callado, el Salmo 23, me infundirán aliento. Dice que el callado la traía y la vara, dice que le quebraron una patica a la ovejita. Pero después dice: me ungirás con aceite. Llevaban la tulita y ungían para que esa que se estaba descarriando volviera en el camino. Hay veces el pastor tiene que utilizar el callado y la vara y darnos duro. Pero ¿cómo lo recibimos nosotros? Obedeced a vuestros pastores, porque ellos se preocupan por vuestras almas. Obedeced porque ellos quieren lo mejor. Y fuera de eso, dice la Biblia ahí en el versículo, dice: como quienes han de dar cuenta. Hermano, es que mire, la responsabilidad de ser pastor no es solamente con nosotros,
porque el jefe de ellos no es meramente el pastor Santiago. El jefe de ellos es el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo. Y así como todos vamos a comparecer, ellos también van a comparecer, y el Señor les va a decir: bueno, yo le di estos miembros, todo eso. Por eso también se preocupan por nosotros. Por eso quieren lo mejor, porque van a dar cuentas al Señor, como quienes van a dar cuenta. Por eso hay que obedecerles, hermano. Obedeciendo, dice aquí la Biblia, ya terminando, ya vamos a finalizar, dice: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay que obedecer con alegría y no quejándonos. Así honramos a nuestro pastor. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar, mis amados. A nosotros nos gusta mucho hablar, que nos escuchen. Pero hay que aprender como ovejas. Miren, el rebaño, algo que aprendí en el rebaño hay ovejas y hay cabras. Y todas dos balan. ¿Qué es balar? Me. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las cabritas tienen cachos y que son más rebeldes. Las cabras saltonas. En cambio, la oveja es más mansa. Para sacrificar una cabra se empieza a saltar, pero para sacrificar un corderito, dice, como dijo Jesús, se entrega. Se entregó ¿Qué soy yo para los pastores? ¿Oveja o cabra? ¿Obedezco? No obedezco. ¿Lo respeto? No lo respeto. Porque aquí no hay un término medio. ¿Somos sí o no? Así honramos a nuestros pastores, mis amados. Mis amados, Dios nos ha hablado hoy de dos maneras cómo honrar a nuestros pastores: acordándonos de ellos, pero también obedeciéndolo. Dios nos desafía que seamos ovejas y no cabras. Dios nos desafía que apoyemos a nuestros pastores. Que cuando digan hay un evento de vigilia, ay sí, aquí va. Hay ayuno, uy no, ya me dio hambre, pastor. No, aquí estoy, pastor, porque estamos peleando la buena batalla. Dios nos está llamando en esta mañana a honrar los siervos y a decirle: pastores, gracias por su labor y su entrega.